compuestos químicos. Una vez, diríamos, aislada la dosis que aparentemente puede ser más prometedora como tratamiento, hacemos un ensayo piloto con unas pocas decenas o a lo sumo centenares de pacientes para tratar de ver en qué medida esa dosis puede ser tolerada por los pacientes con algún, diríamos, mostrando algún indicio de eficacia clínica. Y si este piloto, por tanto, nos demuestra que el medicamento es lo suficientemente prometedor y seguro como para ampliar la escala del experimento, pasamos ya a la fase 3, en la cual procedemos al experimento comparativo con una muestra de pacientes lo suficientemente grande como para poder obtener conclusiones estadísticamente fiables. Este ensayo de fase 3 es el ensayo clínico aleatorizado. Cuando hablamos de RCTs o de ensayos clínicos aleatorizados, normalmente estamos pensando en esta fase. Es de la que se sirven los reguladores para autorizar un medicamento. Se requieren al menos 2. Y una vez que el medicamento está en el mercado, suele hablarse de una fase 4, que es la farmacovigilancia, es decir, estamos viendo cómo el medicamento es recibido por pacientes reales, diríamos que lo reciben bajo prescripción de sus médicos, y todo lo que se observa en forma de efectos adversos, consecuencias inesperadas, suele reportarse a la autoridad regulatoria, que a través del prospecto del medicamento va llevando una relación actualizada de todo lo que de él se sabe, y en particular de todo, diríamos, de sus características de seguridad. A lo largo del curso hablaremos principalmente de ensayos, por tanto, de fase 3, simplemente para fijar los términos. La historia de estos ensayos clínicos es relativamente reciente, es decir, en los ensayos clínicos como diseño experimental, puesto que, por supuesto, formas de experimentación en medicina ha habido muchas, pero esta forma de experimentación comparativa con las características que os iré detallando ahora es relativamente reciente. Se origina en los trabajos de uno de los padres de la estadística contemporánea, Ronald Fisher, en los años 20. A él le preocupaban los fertilizantes y las semillas, y lo que trataba de ver era cuáles eran los efectos de los fertilizantes en los cultivos a través de experimentos en una estación agrícola. Es ahí donde se desarrolla la teoría de la que ahora os hablaré. Esta teoría es importada a la medicina en los años 30 y en particular en los años 40 por una serie de autores británicos, entre los cuales el, diríamos, más conocido hoy es todavía Bradford Hill, que hace el ensayo clínico, hace el diseño del ensayo clínico sobre la streptomicina, un tratamiento antituberculoso. Se convierte en el paradigma en el que fija el canon de cómo hay que experimentar conforme a estos criterios en los años 40, y esta revolución progresa gradualmente en Europa y en Estados Unidos hasta que en los años 60 la agencia regulatoria norteamericana recibe del Congreso el mandato de evaluar los medicamentos conforme a lo que denominan investigaciones bien controladas, que formalmente son cuantificadas unos años después en la forma de 2 ensayos clínicos positivos como precondición para la aceptación de un medicamento en un mercado. Y como como decíamos al cerrar la presentación anterior, esto en el 2016 cambia en la medida en la que la 21st Century Cures Act le da la opción a la FDA de utilizar nuevos cánones regulatorios que habrá de implementar la agencia, habrá de decidir cómo se implementa a lo largo de este próximo año. Por lo tanto, la historia de la que os estoy hablando es una historia que sigue en curso. ¿Cuál es el plan, por tanto, de un ensayo clínico de fase 3? Es decir, ¿qué es lo que distingue, o sea, cuando hablamos de control, del control experimental, digamos, qué grado se alcanza? ¿Cómo está articulado este experimento para hacer sus conclusiones absolutamente fiables? Lo que tenéis aquí, diríamos, es una lista con los puntos que un plan experimental adecuado ha de poder cumplir para que las conclusiones se puedan dar por fiables. Partimos de los objetivos generales, es decir, para qué sirve un tratamiento y los objetivos específicos, cómo ese tratamiento habrá de ser evaluado, cuál es la medida de resultado que hemos de tomar como referencia, qué variable pretendemos medir en nuestros pacientes. Habremos de decidir también quién puede participar en el ensayo, qué características clínicas, demográficas, sociales ha de presentar un paciente para poder ser admitido dentro del experimento. Y cómo, una vez dentro, se le habrá de administrar el medicamento, en qué dosis, de qué forma,
a lo largo de qué periodo. Habremos de detallar cómo se miden estos resultados, es decir, de qué instrumentos nos habremos de servir, qué tipo de análisis, cómo habrán de llevarse a cabo, en qué periodo. Y habremos de hacer el diseño estadístico general del ensayo, del que nos ocuparemos más extensamente en lo que queda de la sesión. Para que un ensayo hoy sea creíble, normalmente suele exigírsele que haya sido registrado antes de que empiece a realizarse ante una institución independiente. Registrar el ensayo quiere decir que todo este plan experimental ha de ser sometido a una institución independiente que lo guarde de tal forma que cuando se obtengan los resultados no se pueda modificar el plan para ajustarse a lo que de hecho has observado. Idealmente, de todos los ensayos clínicos, este es un mandato reciente de la Unión Europea, se aprobó en el 2016, los ensayos clínicos, diríamos, su plan y sus resultados, los datos brutos, debieran estar todos disponibles en una base de datos de tal manera que cualquiera que quisiera averiguar cuál es el efecto de un medicamento sobre el que se ha experimentado pueda acceder a él a través de esa base de datos y realizar sus propios análisis para verificar si se cumplen o no lo que dicen sus promotores. Hoy en día la mayor parte de los ensayos clínicos son ensayos patrocinados por instituciones privadas, principalmente en la industria farmacéutica, que tiene un régimen de propiedad intelectual sobre estos resultados. Con lo cual, si bien es cierto que los ensayos se registran, es decir, el plan se somete a esta autoridad independiente, los datos brutos no siempre están disponibles, lo cual, para los críticos de la industria del medicamento, es una pérdida de información valiosa sobre lo que de verdad hacen los ensayos. Hay que aleatorizar, veremos ahora qué quiere decir esto, los tratamientos a los pacientes. Si un buen protocolo experimental te tiene que explicar cómo ha de realizarse esta aleatorización, ha de recogerse de cada uno de ellos su consentimiento informado, es decir, la salvaguarda de que, diríamos, de que todos los valores éticos por los que ha de velar el médico son comprendidos por el paciente y observados dentro del protocolo del experimento. Hay que fijar de antemano cuál es el tamaño del estudio, con cuántos pacientes hemos de contar para poder obtener unas conclusiones sólidas, y hemos de decir también cómo habremos de monitorizarlo, es decir, en qué puntos se realizarán análisis intermedios para verificar que los tratamientos están teniendo unos resultados razonables, no demasiado positivos o no demasiado negativos. Si fueran demasiado positivos, dejaría de ser ético administrar el tratamiento alternativo a los demás pacientes, puesto que estarían en ese punto perdiendo la oportunidad de obtener un tratamiento superior, o de demasiado negativo, es decir, si uno de los tratamientos está matando a un gran número de pacientes, el ensayo debe interrumpirse, digamos, antes de que sean demasiados. El protocolo experimental tendrá que también tener unas fórmulas claras de recogida y manipulación de datos. Esto es bastante más complicado de lo que pueda pareceros, puesto que hoy en día, me imagino que cuando hablamos de un ensayo clínico, la mayor parte de vosotros estará imaginándose un hospital dentro del cual unos médicos, diríamos, experimentan con sus pacientes. Sin embargo, dado que los ensayos clínicos determinan la velocidad a la que un medicamento es aprobado, es decir, cuanto antes esté el ensayo listo, antes estará el medicamento en el mercado, ante esta urgencia de tiempo, la urgencia financiera de las farmacéuticas, hoy en día la mayor parte de los ensayos clínicos son realizados por organizaciones de investigación por contrato, las Contract Research Organizations, que lo que hacen es organizar la búsqueda de pacientes en amplios territorios, o sea, no todos en la misma ciudad, no todos en la misma región. Estos pacientes son enrolados en el ensayo por doctores locales cuya administración del medicamento habrá de estar supervisada por la CRO, por esta organización de investigación por contrato, que a su vez, diríamos, recogerá y manipulará los datos para su proveedor, es decir, recogiendo todos ellos y creando una base con la que se puedan realizar posteriormente los análisis estadísticos que determinen las conclusiones del experimento. Ante el número tan grande de personas implicadas en un proceso, diríamos, tan complejo, los criterios de recogida y manipulación de datos son absolutamente cruciales para asegurar que el experimento es viable. Un buen plan tiene además que contener indicaciones sobre cuáles sean las posibles desviaciones del protocolo, es decir, qué pasa si el protocolo sale mal y qué hacer en esos casos.
Debe contener un plan de análisis estadístico, cosa crucial para evitar que los datos te digan qué análisis tienes que hacer para obtener el resultado que más te conviene. Di antes qué análisis quieres hacer y así no se podrá manipular la conclusión a posteriori. Y por último, el plan ha de tener una asignación clara de responsabilidades administrativas de tal manera que todo el mundo sepa quién es el punto de contacto para cada una de sus fases y se sepa quién está a cargo y sea responsable de cada episodio del plan. Este es el tipo de diseño, el tipo de protocolo, diríamos que cimenta la fiabilidad de un ensayo clínico. Esto simplemente os lo digo a beneficio de inventario para que sepáis que es así, puesto que quienes estéis más familiarizados con la experimentación en otros ámbitos de la ciencia veréis que hay experimentos muy complejos, pero normalmente pocos tan complejos cuando se trata de humanos. Posiblemente sea uno de los protocolos, o sea, los protocolos de los ensayos clínicos sean los planes experimentales más complejos que se pueden realizar con humanos, aunque solo sea por el gran número de participantes que aquí se requieren. Y esto es el diseño propiamente dicho de un ensayo clínico, es decir, el diseño del experimento comparativo que vamos a realizar. Como decía Pedro hace un instante, este es un ensayo clínico, lo que pretende es verificar cuál es el efecto de un tratamiento sobre una población. Tenemos, por tanto, que definir cuál es esa población a partir de los criterios de elegibilidad de los pacientes. ¿Quién puede participar en el ensayo? Eso es lo que nos define cuál sea su población. De esa población habremos de extraer una muestra, que normalmente no es aleatoria, sino que son los pacientes que se te presentan en los centros en los que realizas en el ensayo con las características indicadas en el protocolo. A estos pacientes, diríamos, los tienes que dividir en tantos grupos como tratamientos quieras comparar. Normalmente, en principio, han de ser dos. Un grupo de tratamiento que habrá de recibir la intervención experimental, el nuevo medicamento que estamos poniendo a prueba, y otro grupo que habrá de recibir el tratamiento comparativo, que normalmente será la terapia que se administre normalmente en cada caso para la enfermedad, o, si no existiera ninguna, un placebo. Lo que el ensayo clínico hará será aleatorizar a los pacientes en estos dos grupos, es decir, recibirán al azar un tratamiento u otro. Después de recibido el tratamiento se medirán en ambos grupos las mismas variables de resultado y compararemos los efectos del tratamiento según estas variables en ambos grupos para ver si la diferencia que se observa entre ambos tiene alguna significación estadística. ¿De acuerdo? Este es el diseño práctico de un ensayo clínico de fase 3. Los ensayos clínicos, diríamos, no son simplemente un plan experimental. Se basan en una concepción particular de la probabilidad una interpretación particular de la probabilidad que se denomina, diríamos, tradicionalmente entre filósofos y estadísticos, el frecuentismo. Lo que nos dice esta concepción desde una perspectiva absolutamente simplificada, que es la que os puedo dar aquí para que no me odiéis en los próximos 10 minutos, lo que esta perspectiva nos dice es que lo que las probabilidades miden son las frecuencias con las que suceden ciertos eventos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que están desapareciendo. Aquí había una imagen que no está saliendo. Fallos del directo, no se van a hablar de frecuentismo y desaparecen las imágenes, pero os lo puedo explicar verbalmente. En todo caso, no es ningún problema. Querido público, mis disculpas. En la concepción frecuentista de la probabilidad lo que se nos dice es lo siguiente. Cuando imaginamos un suceso aleatorio elemental como tirar una moneda al aire, hay dos resultados que podemos obtener, cara o cruz. Si tiramos 10 veces una misma moneda y sale 7 veces cara y 3 veces cruz, podemos decir que las caras salen 7 de cada 10 veces. Esa es la frecuencia con la que se observa el resultado en nuestra secuencia de lanzamientos. Lo que el frecuentismo sostiene es que las probabilidades son siempre así. Es decir, que las probabilidades miden las frecuencias empíricas que aparecen, muchas gracias Pedro, que aparecen en la naturaleza
y tratan de idealizar qué sucedería en estas frecuencias si la repetición se multiplicara al infinito, si lanzáramos la moneda miles y millones de veces. La ley de los grandes números, uno de los pilares del frecuentismo, lo que nos dice es que si las frecuencias se repitiesen, si los lanzamientos se repitiesen indefinidamente y la moneda estuviera suficientemente equilibrada, la mitad de las veces observaríamos cara, la mitad de las veces observaríamos cruz. Y lo que tenéis en la pantalla es una versión técnica de esto mismo, por si alguno de vosotros tuviera curiosidad de cómo formular esta intuición que yo os he dado de un modo mucho más preciso. Pero quedaos, sin las complicaciones de la imagen, en esta idea de que para un frecuentista la probabilidad es cuán a menudo sucede una cosa a medida que repetimos un experimento aleatorio. En el caso de los experimentos, esto tiene una traducción directa en el caso de los experimentos médicos, puesto que los experimentos médicos en principio habrían de ser replicables. Es decir, una virtud de la experimentación médica es que, de la experimentación médica y de la experimentación científica en general, es que sus conclusiones no debieran depender de las características particulares de los científicos, de los médicos, de los experimentadores a cargo del experimento. Un experimento científico habría de ser replicable en la medida en la que sus conclusiones volvieran a aparecer una y otra vez con independencia de quién realizara el experimento, tan solo con que siguiese una y otra vez el mismo protocolo, el mismo plan experimental detallado. Y lo que la concepción frecuentista de la probabilidad nos permite es cuantificar esta intuición. Lo que la concepción frecuentista de la probabilidad nos permite es interpretar los resultados de un ensayo clínico anticipando qué sucedería si lo repitiéramos una y otra vez, con qué frecuencia observaríamos en él un resultado dado. Esta es la probabilidad que mide, esta es la probabilidad frecuentista que nos ha de dar un ensayo clínico. Son, para quienes no estéis familiarizados con esta concepción filosófica del frecuentismo, pero ya habéis visto alguna vez un experimento médico o en general un contraste de hipótesis en ciencias naturales o sociales, el frecuentismo se deja ver, se transparenta, al menos en dos puntos de los que seguro tenéis alguna experiencia. En primer lugar, en la aleatorización y en segundo lugar, en la interpretación del resultado. En estos dos puntos hay una intuición frecuentista que normalmente suele pasar desapercibida. Normalmente en un ensayo clínico está diseñado desde un punto de vista estadístico, desde el supuesto de que hemos de poner a prueba una hipótesis. La hipótesis más severa que podemos poner a prueba, la más exigente, es la de que no hay diferencias entre los tratamientos. Tú eres un experimentalista entusiasta, llegas de tu laboratorio, tienes tu nueva molécula, te parece que en ratones hace cosas maravillosas, la has probado en algún paciente y dices, esto nos va a curar seguro. Llego lleno de entusiasmo y lo que te encuentras es con que el rigor experimental te dice, no. De entrada, yo voy a suponer que esto que tú me traes, esta nueva molécula, no es mejor que los tratamientos que tenemos ahora. Y lo que tú has de hacer es un experimento que me demuestre que sí es mejor. O sea, lo que tú has de hacer es un experimento que refute la hipótesis de que no hay diferencia entre los tratamientos, de que esto que tú me traes es tan bueno como lo que ya tenemos. Esta es una posición muy conservadora. O sea, es la posición de que ya estamos bien como estamos, solo vamos a admitir algo nuevo en la medida en la que mejore lo que ya tenemos. Y la carga de la prueba, el peso de demostrar qué hay qué es mejor, se recae sobre el tipo que trae la nueva molécula, que ha de organizar un ensayo clínico para hacernos ver que esta molécula funciona muchísimo mejor que cualquier otra cosa que tengamos. ¿De acuerdo? Esto es lo que se denomina un contraste de hipótesis. Y en un contraste de hipótesis lo que hacemos es administrar unos tratamientos a nuestros pacientes y aquí al final es posible que veamos una diferencia. Pensemos en una variable muy simple. Número de días hasta que te curas, ¿no? Pues en uno de los grupos observamos que los pacientes se curan a los 3 días y en otro grupo, con el otro tratamiento, tardan 6 días en curarse. Esa diferencia de 3 días entre unos y otros es estadísticamente significativa. Es decir, es una diferencia que habríamos de tomarnos en serio
a la hora de juzgar nuestra hipótesis de que los tratamientos son exactamente iguales. La pregunta que hemos de hacernos para poder responder a este contraste de hipótesis es, bueno, ¿vale? Tú has observado una diferencia. ¿Qué probabilidad hay de verla? O sea, ¿esta es una diferencia que podemos ver todos los días o es una diferencia que vamos a tardar mucho tiempo en ver si repetimos una y otra vez el experimento? Bueno, ¿y cómo podemos saber la probabilidad de que esto suceda? Fácil. Asumimos que no hay ninguna diferencia entre los tratamientos y si no hubiera ninguna diferencia entre los tratamientos, la mayor parte de las veces los resultados habrían de estar en la media de la distribución. En promedio, si no hay ninguna diferencia entre los tratamientos, la diferencia entre el número de días que tardan unos y otros en curarse es 0. Ese es el resultado que habríamos de ver más veces. Y a partir de aquí van creciendo el número de días hacia un lado o hacia el otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La pregunta es, entonces, ¿qué probabilidades hay de observar esta diferencia? Bueno, simplemente, para poder responderla, hemos de cerciorarnos, en primer lugar, de que el experimento que vamos a realizar es uno entre todas las posibles repeticiones que pudiéramos hacer. Es decir, nos enfrentamos a una inmensa bolsa llena de repeticiones del mismo experimento y tenemos que asegurarnos de que si sacamos de esa bolsa una de esas repeticiones al azar, veremos una diferencia u otra. Bien, la aleatorización de los tratamientos a los pacientes es la implementación técnica de la metáfora de esta bolsa. En el fondo, ¿qué quiere decir aleatorizar? Que si tú fueras un paciente que repitiera el experimento una y otra vez, unas veces te tocaría un tratamiento y otras veces te tocaría otro. Y según los pacientes fueran recibiendo uno u otro tratamiento, irían dando unos u otros resultados. Y son las diferencias entre esos resultados, entre la media de días que tardan unos en curarse frente a la media de días que tarda el otro grupo en curarse, las que hemos de interpretar. Pues bien, cuando aleatorizamos tratamientos en un experimento, lo que estamos haciendo es asegurarnos de que el experimento concreto que realizamos es uno entre las múltiples repeticiones que podríamos hacer del mismo. Si no aleatorizáramos, ¿qué sucedería? Pues sencillamente diríamos que alguien podría decidir arbitrariamente a qué pacientes pone en cada grupo y las diferencias dejarían de ser aleatorias. Si yo pongo a los pacientes jóvenes en un grupo y a los pacientes ancianos en otro grupo, la mayor parte de las moléculas van a tener un efecto más poderoso en un organismo joven, se van a curar antes, que en un organismo anciano. Justamente al aleatorizar lo que hacemos es evitar cualquier asignación sesgada. Y ahí, al evitar las asignaciones sesgadas, entramos en esa bolsa de repeticiones en las que aleatoriamente podemos encontrar a los pacientes en un grupo o en otro. Y observar, en consecuencia, unas diferencias u otras. Eso es lo que hace la aleatorización en una perspectiva frecuentista. Pero luego, lo que nosotros observamos es un solo experimento. Nosotros no vamos a repetir cada experimento 1000 veces, vamos a hacerlo una sola vez. Y vamos a encontrar un resultado concreto. Diríamos, una diferencia concreta, pongamos que sea este punto. Digamos, la diferencia que hemos observado en nuestro experimento es que los pacientes en el grupo A tardan 6 días más que los pacientes en el grupo B en curarse. La pregunta es, ¿cómo de probable es observar esa diferencia? Y para poder, diríamos, estimar esa probabilidad, lo que Fisher nos propuso fue una medida que es la que se denomina el valor P, el p-value en inglés, cuya definición técnica os copio en la pantalla y es un poco enredada. Y en este enredo están buena parte de los problemas de esta medida, porque es sistemáticamente malinterpretada. Lo que el valor P nos dice es esa P que dice P menor o igual que 0,05, que a lo mejor habéis visto alguna vez en un artículo. Lo que esa P menor o igual que 0,05 nos dice es que si repitiéramos el experimento infinitas veces, solo en un 5% de todas esas veces veríamos un valor
como el que hemos observado o más extremo. Es decir, P no es el valor de ver este punto de aquí. P es el valor de toda esta área en verde en la distribución. O sea, P lo que nos dice es cuál es la probabilidad de ver un suceso tan raro como este que hemos visto o más. Y P menor o igual que 0,5 lo que nos dice es que solo en un 5% de los casos veremos valores tan raros como el que tenemos en la pantalla. Pero, por favor, sí, Marcia. No, que me la haga y yo la reformulo. Sí. Mi duda es, según tenía entendido yo, el valor P es a los extremos de la curva de distribución de Gauss, ¿no? No es, o sea, no sería un punto como el que tenías marcado en la diapositiva anterior, sino en los extremos. Exacto, el valor P es la zona en verde, no el punto. O sea, lo interesante del valor P es lo que nos dice cuál es la probabilidad de observar un resultado como el que hemos visto o algo todavía más raro. O sea, tú haces un ensayo clínico y dices, la diferencia entre los dos grupos es que los del grupo A tardan 6 días más que los del grupo B en curarse. Ese 6 es este punto. Lo que te preguntas es, ¿cómo de raro es ver que unos pacientes se curan 6 días antes que los otros? O 7, u 8, o 9, o 10. Ese es el valor P. El valor P te dice la probabilidad de ver si los pacientes, o sea, ver cómo de raro es que los pacientes se curen en 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así hasta el final de la cola de distribución, en días. Pero lo que tú planteas como... Está ubicado, perdón, por donde está ubicado justo ese punto en esa curva, ese P no podría tener un valor menor a 0,05. No, claro, pero lo que pasa es que esto está, efectivamente esto no es P 0,05, pero simplemente es que si pones P 0,5 no se ve. Entonces esto es una exageración simplemente para captar el mensaje de que lo que mide P no es la probabilidad de ver un valor concreto, sino de ver un valor raro y todos los demás valores raros que le siguen. Sí. Sí, está aprendido esto. Yo soy muy lenta para esto de la estadística. O sea, cuando lo dijiste que el valor P es, ¿cuál es la probabilidad de que suceda un suceso raro? O los más raros todavía. O los más raros, ajá. Mi pregunta ¿es raro en términos de qué? De como está diciendo, de la que caiga afuera de la curva de Gauss, o entonces es respecto a lo que yo creo que va a suceder. Exacto. O sea, si en este ejemplo que estás... hipótesis? Pero aquí, en esa diapositiva, la hipótesis es que no hay diferencia entre los tratamientos. Exacto. Si mi hipótesis fuera el tratamiento A es mejor que el tratamiento B, entonces entonces todo cambiaría. Porque efectivamente, si hay una diferencia, tú lo que verías es que si realmente es verdad que el tratamiento A es mejor que B, y que los pacientes se curan en promedio 6 días antes con el tratamiento A que con el tratamiento B, el centro de la distribución no estaría en 0. No. Estaría en 6. Estaría en 6, claro, pero lo raro, los casos raros son aquellos en los que no se están curando más rápido con A. Exacto. ¿Correcto? Exacto. Entonces, el valor P lo que me estaría diciendo ahí es, yo espero que todos los pacientes que estén usando el tratamiento A se curen más rápido que el B. El valor P me está diciendo esta probabilidad de que no sea así este caso. Exacto. De que, ¿sí? En realidad lo que estamos haciendo es partir de una hipótesis, que por supuesto es la hipótesis conservadora, pero podría ser, como tú dices, la hipótesis arriesgada. Pero en medicina, diríamos, por el principio de no dañar al paciente, preferimos ser conservadores y quedarnos con los que sabemos que funciona antes que arriesgarnos con lo que no sabemos si funciona. Por lo tanto, ¿sí? Si ella no entiende, yo no entiendo nada. O sea, pero yo estoy aquí para eso. Aquí el most likely sería, suponte que tú digas, mi tratamiento que existe, que ya tengo cura en 10 días. Sí. ¿Y P sería todo lo que sucede antes de 10 días? Bueno, es que normalmente lo que tú estás haciendo es la diferencia entre tratamientos. Entonces, si uno cura en 10 días y el otro cura en 6, la diferencia es 4. O sea, normalmente lo que tú estás haciendo es la distribución, la hipótesis de que no hay diferencia entre tratamientos quiere decir que el número de días sí, que en el que todos se se van a curarían curar es 0.
O sea que la diferencia en promedio es 0. Claro, porque estás muy... O sea, tú tienes dos grupos. Sí, ya, sí, sí. Y entonces lo que estás diciendo es que si repites el experimento una y otra vez, en promedio, desde esta hipótesis de que no hay diferencia entre tratamientos, se van a curar en el mismo número de días. Entonces 0. Ahí lo Cero. pones como 0. Y entonces, eso quiere decir, cuando lo traduces en términos de una distribución, que la mayor parte de los resultados, si repitieras el experimento una y otra vez, la mayor parte de los resultados que vas a observar estarán aquí, en el entorno de 0. Desde esta hipótesis de que no hay diferencia. Pero de repente realizas el experimento y te encuentras con que resulta que en tu experimento, en tu caso particular, se te curan 6 días antes en uno que en otro. Y tú sabes que diferencias de 6 días o superiores son relativamente raras. O sea, relativamente raras. Si fuera un 0,05 estaría todavía más acá. Pero vamos a tomar esto como metáfora de que son raras. Entonces, aquí te encuentras ante un dilema. El dilema es el siguiente. ¡Ah! No, pero estamos para esto, dale. Nada más así como igual para entender el numerito P. O sea, yo entiendo que si yo soy una persona que va a proponer una medicina nueva, lo que quiero demostrar es que cura mucho más rápido la mía, entonces quieres que ese punto sea mucho, o sea, 6, 7, 8 días antes. Pero P, ¿cómo quieres que sea? O sea, según yo ahí, los que son conservadores quieren que sea muy pequeño porque dicen, mejor seguimos usando la mía, ¿no? Entonces, nada más Exacto. para entender el valor P, los conservadores quieren que sea muy pequeño, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien? Muy bien. Ok. Sandra y Juan Carlos tienen también preguntas. Yo no sé ni siquiera si la pregunta está formulada. Pero da igual, tú hazla. Mi problema es que cuando te refieres a repetir el experimento, ¿te refieres a todo el protocolo? Hacerlo entero otra vez. ¿O por pares ordenados? No. individuos? Hacerlo entero otra vez. Ok, o sea que el resultado es un resultado average, medio. Exacto. Ok, vale. Gracias. Sí. O sea, creo que mi ruido empieza desde la hipótesis. Justo como estaba diciendo, esa podría ser la hipótesis conservadora, pero ¿qué tan seguido opera esta hipótesis conservadora en la práctica? Si se parte siempre o se tiende a partir de no hay diferencia entre tratamientos o se tiende a partir, No, se tiende a partir de que no hay diferencia entre tratamientos. pero en búsqueda de entonces una P particular que indique al final, o sea, el diseño parte de ahí, pero las intenciones parten de mostrar que mi tratamiento es mejor que el otro. Es como si tú te dices, mira, yo soy tan rápido que puedo ganar esta carrera. ¿Sí? ¿Eres tan rápido? Pero sí, soy tan rápido, vale. Pues vas a correr con una pierna atada a la mano. Y si corriendo con una pierna atada a la mano ganas la carrera, entonces te doy la razón. Eres rapidísimo. Eso es lo que quiere decir enfrentarte a la hipótesis conservadora. Que pones todo el peso de la prueba en el innovador. Si, por ejemplo, dijeras, no, es que la diferencia media van a ser no 0 días, van a ser 3 días a favor del tratamiento experimental. Pues ahí las probabilidades de hacer el experimento y que te salga bien son mayores. Si haces el experimento bajo esta hipótesis, las probabilidades de que te salga mal son muy altas. Por eso iba a pasar de transparencia, no para olvidarme de esto, sino para ponernos ante la situación que se enfrenta un experimentador. Un experimentador parte del supuesto de que no hay diferencia entre tratamientos y de repente se encuentra con que hay 6 días de diferencia entre un grupo y otro. Bueno, aquí hay un dilema. El dilema es, tú sabes que este es un suceso raro porque esto es lo que te dice P, que ver resultados tan raros pasa poco. Pero hay dos opciones. Una es, has tenido mala suerte. Si repitieras el experimento verías que la diferencia es 0. Repites una y otra vez, como decía Juan Carlos, buscas una y otra vez el experimento entero para ver cuál es la diferencia promedio y ves que es una y otra vez 0. Pues chico, ha pasado algo raro, se han juntado una distribución de pacientes raras que ha hecho que observes 6 días de diferencia, pero repitiendo una y otra vez el experimento te encuentras con que no. Esa es una opción. La otra opción, no, esto es raro. Si yo repitiera una y otra vez el experimento, seguiría viendo 6 días, 6 días, 6 días, en cuyo caso lo que claramente está mal es la hipótesis de partida.
O sea, claramente hay una diferencia entre los tratamientos ante el que la hipótesis diga que no. Y el problema que se plantea Fisher es, ¿y cómo sé yo cuál de las dos opciones es la buena? ¿Cómo sé yo si he visto una cosa rara o si realmente la hipótesis está mal? Y Fisher lo que decía es, no te queda más remedio que repetir el experimento. No te queda más remedio que repetir, y cuando una y otra vez te encuentras con que obtienes resultados estadísticamente significativos, entonces puedes empezar a pensar que tu hipótesis está mal, que tienes que rechazar tu hipótesis de partida. Eso es lo que decía Fisher. Pero Fisher hablaba de experimentos agrícolas, él utilizaba fertilizantes y plantas, y repetir un experimento con fertilizantes y plantas es decir, pues lo hago otra vez. Salgo al jardín, cojo otro trozo de tierra y hago otra vez el experimento. Cuando hablas de experimentos con miles de seres humanos que tienen una enfermedad, no puedes repetirlo todas las veces que quieras. Porque incluso si lo intentas, habrá variantes, de modo casi inevitable. Y el dilema es, si solo puedes hacer el experimento una vez, ¿cómo sabes cuál de estas dos opciones es la buena? Y eso es un dilema para el que Fisher no tenía respuesta. Este es el problema de la inducción que dicen los filósofos. Él pensaba que las repeticiones del experimento, replicándolo, diríamos, nos darían confianza en que estamos tomando la decisión buena, pero es solo confianza, no es certeza. Esta es, diríamos, la interpretación rigurosa del valor P. O sea, la interpretación no rigurosa, la interpretación popular es, el valor P nos dice cuál es la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera o de que la hipótesis sea falsa. Pero eso no es lo que nos dice el valor P. El valor P no dice nada sobre la verdad de la hipótesis. El valor P solo te dice, has observado una cosa rara. Te toca a ti decidir si es una casualidad o si realmente es que tu hipótesis de partida es mala. Pero no hay eso en donde entra también lo de la selección de los candidatos. Sí. O sea, no hay, no es que esté necesariamente de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero no dicen ellos, es a través de una buena selección, de unos buenos criterios de selección de pacientes que estoy pudiendo evitar caer en la sospecha de que esto es un caso raro. Es parte del asunto, claro, es justamente esa la idea. La idea es que si tu experimento está bien diseñado y si has tenido en cuenta todos los factores que pueden influir en el resultado y has controlado todo y sin embargo has visto una rareza, eso es un motivo para pensar que la hipótesis de partida es mala. Si en cambio has sido un experimentador poco cuidadoso y has dejado pues, que los pacientes se tomen otras medicinas, pues a lo mejor no tendrías que, o sea, a lo mejor tu suceso no es tan raro. O sea que efectivamente la confianza depende mucho del plan experimental. Los criterios de Hill que propone precisamente para observaciones causales en epidemiología podrían... Voy a repetir. Los criterios de Hill, que justo fue uno de los que trabajó en este tipo de cuestiones, me parece más o menos en los 60s, una serie de criterios de cómo hacer... ¿Qué podemos utilizar para saber si una inferencia es una mera asociación o si hay una relación causal ahí entre las variables? A eso te la respondo en dos sesiones, porque hay que hablar de causalidad y aquí todavía estamos solo con probabilidad. Okay. O sea, que aquí todavía no he dicho causalidad, es solo probabilidad. ¿Y había otra pregunta por allí? Se supone que tú la eliminas si tu muestra es demasiado grande, ¿no? No, ahora vamos a llegar a eso. Ajá, la otra. ¿Cómo le haces, aunque sea un grupo muy grande, para quitar los efectos idiosincráticos? O sea, para controlar que en una población, aunque lo repitas muchas veces, efectivamente sí sea un caso raro y no que sea idiosincrático, o sea, que funcione en esa comunidad. De nuevo depende del plan del experimento. O sea, si tu protocolo considera... O sea, un protocolo tiene que explicar todas las posibles influencias que hay que controlar. Y si, o sea, por ejemplo, que los pacientes tengan el mismo perfil demográfico, la misma edad, que vivan en la misma zona, que tengan peso parecido, edad parecida, o sea, tienes que en cada caso intentar hacer los resultados comparables, logrando que los pacientes tengan todas las fuentes de confusión controladas en el propio protocolo. Y es ahí donde tú puedes empezar a descartar factores idiosincrásicos. Porque, bueno, en caso de que
que encontraron, cuando empezaron a estudiar la relación entre preeclampsia y consumo de calcio, que encontraron que en unas poblaciones mayas tenían menos incidencia, pero no la pudieron generalizar porque era, bueno, sí, debido a que tenían un cierto tipo de alimentación de un cierto tipo de maíz, que sí era muy propio de esa población. Exacto, y eso es justamente uno de los factores que tienes que controlar en el protocolo. Por eso el interés de hacer un ensayo clínico en un hospital es que estás artificialmente controlando la alimentación, el cuidado, o sea, la vida de los pacientes se vuelve muy semejante. Cuando empiezas a experimentar con pacientes fuera del entorno hospitalario, ese tipo de variables empiezan a confundir. En todo caso, esta es la primera de las interpretaciones de los ensayos clínicos, la primera de las interpretaciones de las conclusiones de la que partían los experimentalistas de los años 30, que es con los valores P, ¿no? Entonces, ojo, lo que estoy haciendo aquí es mostraros que, porque al final solo se trata de que recordéis esto. Los ensayos clínicos dependen de una concepción de la probabilidad en la que la probabilidad mide frecuencias. Para poder medir frecuencias tenemos que repetir el experimento, tenemos que ver cómo los resultados se acumulan. Y lo que el valor P nos presenta es una forma de interpretar esa acumulación de resultados. Cuando observamos un caso raro, esa rareza, ¿cómo habría de verse respecto a la hipótesis? O sea, esa rareza que nos dice respecto a la hipótesis que estamos contrastando, ¿vale? Entonces, lo primero, diríamos, es la interpretación fisheriana original. Pero hay otra interpretación frecuentista, que es la de Jerzy Neyman y Egon Pearson, que los que hayáis hecho algo de estadística, pues los conoceréis por los intervalos de confianza, ¿Vale? Jerzy Neyman era un estadístico ruso que luego trabajó en Polonia y que Fisher pensaba que era un comunista. Que era un comunista porque aplicaba la lógica de las fábricas a la experimentación científica, lo cual para Fisher era un claro caso de incorrección política. Porque para Neyman la cuestión es, para Neyman el dilema de Fisher es el siguiente. Vale, usted me está diciendo que yo vea un resultado raro y que según ese resultado raro yo decida sobre la hipótesis, si es verdadera o no. Pero ¿yo cómo lo voy a saber? Si ya me está usted diciendo que aunque repitiera 100 veces el experimento, nunca alcanzaría una confianza perfecta, porque este es el problema de la inducción. Que para los que no lo sepáis es el de... Pues eso. Bueno, yo lo voy a contar. Esto en la Wikipedia os lo cuento en un instante. Bueno, Jerzy Neyman lo que se inventa es una forma alternativa de enfrentar el mismo problema, y es, vamos a suponer una hipótesis de referencia y luego la hipótesis alternativa. Y supongamos que una de las dos es verdadera y la otra falsa. Yo lo que tengo que hacer es formular una regla de decisión tal que, si yo repito 1000 veces el experimento, solo rechazaré incorrectamente la hipótesis verdadera en 5 de las 1000 veces. O sea, lo que Neyman estaba diciendo es, en vez de plantearnos el problema de en qué debo creer, vamos a plantearnos el problema de cuántas veces estoy dispuesto a equivocarme, que es el problema del control de calidad industrial. Cuando tú diseñas una fábrica, una línea de producción para que, diríamos, te haga bombillas, la cuestión es, ese proceso de producción, ¿cuántas veces va a fallar? ¿Cuántas veces te va a producir bombillas que si las pones, o sea, que si las conectas no iluminan? Pues, apliquemos la misma lógica a la ciencia. ¿Cuántas veces estás dispuesto a rechazar, cuántas veces estás dispuesto a equivocarte en el proceso de aceptar o rechazar una hipótesis? Si tú dices, estoy dispuesto a rechazar, estoy dispuesto a aceptar la hipótesis alternativa cuando es falsa, solo en un 5% de las veces. Pues ese es tu umbral de error. Lo que tienes que hacer es aplicar una regla de decisión que te permita ser sistemático y obtener ese margen de error en sucesivas repeticiones del experimento. Supuesto que la apliques consistentemente. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que en realidad tú no sabes si en cada caso particular tú te estás acertando o equivocando. Tú sabes que si repites la decisión 1000 veces, tu margen de error es muy pequeño. Pero en cada caso particular, ¿cómo sabes si aciertas o te equivocas? No sabes dónde estás. Esta es la intuición que tenía Neyman.
O sea, Fisher lo que te venía a decir es, tú tienes una hipótesis, ves un suceso raro. Decide sobre la verdad o la falsedad de la hipótesis a la vista de ese suceso raro. Neyman y Pearson lo que te dicen es, tú ves un suceso raro. Si tú tomas una decisión sobre tu hipótesis a la vista de un suceso tan raro como ese, te vas a equivocar al aceptarla o al rechazarla solo en un tanto por ciento muy pequeño de las veces. ¿Veis la diferencia o es muy gaseosa? Si no la veis, no tenéis que tener ninguna vergüenza, porque el 90% de la gente no la ve. Es más, los estadísticos de la escuela no frecuentista bayesiana dicen que eso no lo ve nadie. No lo ve nadie. ¿Por qué? Porque en ambos casos estamos haciendo un experimento mental muy abstracto. En el primer caso, o sea, nosotros lo que querríamos saber, diría un bayesiano, es ¿cuál es la probabilidad de que una hipótesis es verdadera? Fisher te diría, no podemos saber cuál es la probabilidad de que una hipótesis sea verdadera. Podemos saber cuál es la probabilidad de observar algo raro si esa hipótesis es verdadera. Ya, pero yo quiero saber si la hipótesis es verdadera. No, ¿cuánto probable es observar esa rareza? No, pues eso no te lo puedo calcular. Te puedo calcular esto otro. Neyman lo que te dice es, vale, tú lo que quieres saber, tú lo que tienes que hacer es decidir cuántas veces te quieres equivocar. ¿Solo un 5% de las veces? Perfecto. Pues acepta y rechaza conforme una regla consistente y en un solo 5% de las veces acertarás o te equivocarás. Ya, pero ¿cuál es la probabilidad de que mi hipótesis sea verdadera? No, eso no te lo puedo decir. Yo no te puedo decir eso. Te puedo decir tus probabilidades de equivocarte si haces la misma decisión 1000 veces. Ya, pero yo solo la voy a hacer una vez. Perdón, eso es una manera de espérate. Nada más para ver si estoy entendiendo. Eso significa que con ellos lo que se está haciendo es simplemente interpretar de manera diferente el valor de P que te resulta o aceptar diferentes tipos de valores P como... No, en realidad lo que estás midiendo aquí es una cosa distinta. O sea, el valor P es la probabilidad de ver esto de aquí o algo más raro. Eso es el valor P. Lo que Neyman y Pearson te dicen es, si tú observas este valor, tú lo que tienes que hacer es decidir una regla de decisión. ¿Qué quiere decir una regla de decisión? Tú tienes esta distribución, ¿no? Y entonces lo que dices es que si observas un punto dentro de esta zona de aquí, la hipótesis de partida la aceptas como verdadera. Si observas un punto en estas regiones de aquí, la hipótesis de partida la das como falsa. Entonces, de repente, ves un punto aquí. ¿Qué tienes que hacer? Rechazar la hipótesis, dice tu regla. Vale, lo hago. ¿Y cuál es el coste? El coste es que si sigues esta regla, solo en un 5% de las veces que la apliques, te vas a equivocar. O sea, P lo que te mide es la probabilidad de ver esto o algo más raro. Alfa, el alfa de Pearson, de Neyman y Pearson, lo que te dice es ¿cuál es la probabilidad de equivocarte si aceptas una hipótesis cada vez que veas un punto dentro de este área o la rechazas si la veas fuera de ese área? Okay. Sí, se le paso yo. Pero ¿y cómo llegas a la regla de decisión? Arbitrariamente. O sea, diríamos como en el control de calidad. ¿Cuántas bombillas estás dispuesto a aceptar que se te estropeen? Pues un 5%. ¿Y por qué un 5%? Digo, pues porque si produzco bombillas defectuosas en más de un 5% se me hunde la empresa. Los consumidores lo notan y dejan de comprarme. Ya, pero eso es una decisión financiera. O sea, eso no tiene que ver con la calidad intrínseca de las bombillas, sino con qué nivel de pérdidas estás dispuesto a aceptar. Por eso le decía Fisher a Neyman que era un comunista, porque aplicaba una lógica económica a la decisión científica. Decía Fisher, en la ciencia no se trata de decidir qué número de veces estás dispuesto a equivocarte, en la ciencia se trata de acertar siempre. Eso era lo que decía. ¿Sí? Bueno, esto que os estoy contando, de una forma un poco simplificada y grosera, y pido disculpas a mis oyentes digitales más expertos, perdón, aquí tenía el gráfico, me lié con el anterior. O sea, si ves
la regla de decisiones, si lo ves dentro del área blanca, te quedas con la hipótesis. Si lo ves dentro del área azul, rechazas la hipótesis. ¿Vale? Y lo que tienes es la probabilidad de equivocar, alfa lo que te da es la probabilidad de equivocarte si repites la decisión conforme a esta regla n veces. O sea, la paradoja de todo esto es que tenemos una misma concepción de la probabilidad, que es la probabilidad mide frecuencias. Tenemos dos formas de interpretar la probabilidad, perdón, tenemos una misma forma de interpretar la probabilidad, pero tenemos dos formas distintas de enfrentarnos a la interpretación de los resultados de un experimento. Y las dos formas son un poco alambicadas, porque en ambos casos lo que se miden son cosas oblicuas. Tú lo que quieres saber es si una hipótesis es verdadera o falsa. Y en cambio la probabilidad no te dice nada sobre esa hipótesis, te dice algo sobre lo raro que es un suceso que observas, o sobre cuántas veces te vas a equivocar si aplicas una regla de decisión una y otra vez. Pero la probabilidad no te dice nada sobre si la hipótesis como tal es verdadera o no. Y la mayor parte de la gente, como estadísticos informales que somos, lo que quiere es saber si la hipótesis es verdadera o no. Y tomar tomar este camino lleno de recovecos para llegar a una conclusión es demasiado costoso. En la mayor parte de los estudios que se han realizado sobre cómo los médicos interpretan las probabilidades, cómo los médicos interpretan el valor P, cómo los médicos interpretan los alfa, lo que ves es que se hacen un lío. Y que creen que la P o el alfa lo que les dice es lo cerca que están de la verdad. Cuando no lo hace. O sea, la concepción frecuentista de la probabilidad te puede dar cosas maravillosas, pero esa que los médicos parecen buscar, no. Te la da en cambio una concepción alternativa de la probabilidad, que es el bayesianismo. El bayesianismo no se preocupa de la probabilidad como... Una pregunta muy rápida. Bueno, sabemos que hay dos interpretaciones dentro del mismo bayesianismo, la subjetiva y objetiva. Veo que aquí se marca probabilidad subjetiva. No, stop. Estamos todavía en la fase introductoria. Un momento. Que si no lo lío. Aquí vamos a partir de una intuición muy simple, que es la de que en la concepción frecuentista lo que tenemos son que la probabilidad mide cuántas veces suceden las cosas a medida que se repiten nuestros experimentos aleatorios. En la concepción subjetiva de la probabilidad, la concepción bayesiana, lo que se mide, sobre esto hay matices, pero esta es la primera aproximación, lo que se mide es cómo de seguros estamos de que algo va a ocurrir o no. O sea, en la concepción frecuentista de la probabilidad lo que se nos dice es la probabilidad de que una moneda salga cara es 0,5. ¿Eso qué quiere decir? Que si se repite 100 veces el experimento, más o menos en 50 veremos cara, y más o menos en 50 veremos cruz. O sea, para materializar la probabilidad hay que repetir el experimento aleatorio. En la concepción subjetiva de la probabilidad no hay que repetir nada. Lo que te dicen es la probabilidad de que salga cara es 0,5. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo a priori creo que va a salir lo uno tantas veces como lo otro. O sea, es la creencia, fuerza de creencia subjetiva. Es la fuerza de la creencia que tiene un apostador. Cuando un apostador dice, va a salir cara y me juego todo mi dinero a ella, eso lo que quiere decir es que cree firmemente que la probabilidad de cara está cerca de 1. Que es casi seguro que va a salir cara. ¿Por qué? Porque pone todo su dinero en ello. Esta es la fuerza de su creencia. ¿Que no está muy convencido? 0,5. Tú mides los riesgos que estás dispuesto a tomar y la fuerza de tu creencia determina cuántos riesgos aceptarás. Obviamente, lo que racionaliza estos riesgos es cómo revisas tu creencia inicial a partir de la acumulación de la evidencia. Es decir, esto es lo que nos proporciona el teorema de Bayes. O sea, el teorema de Bayes lo que te dice es, yo creo que la probabilidad de que salga cara es 0,5. Tiras la moneda 10 veces y ves que ha salido cara las 10 veces. Y dices, pues igual mi probabilidad inicial era un poco tibia. Puede que esta moneda no sea simétrica. ¿Cómo revisaría yo mi probabilidad inicial? Y esto es lo que te permite hacer el teorema de Bayes. El teorema de Bayes te da una fórmula para que tú revises a la luz de los datos lo que inicialmente creías y llegues a una creencia actualizada. ¿No? ¿Cómo sería esto? Con 3 ingredientes. Volvamos a los ensayos clínicos. Aquí tú eres el experimentador. Y el experimentador dice,
Aquí tú eres el experimentador y como experimentador puedes ser todo lo optimista que quieras. Yo creo que la diferencia media que se va a observar entre el número de días en las que se recuperan los pacientes es 6. O sea, estoy tan seguro de que mi tratamiento es bueno que en promedio vamos a ver que es 6 veces más probable, que es más probable que se recuperen 6 días antes con el tratamiento A que con el tratamiento B. Esto es lo que se quiere, esto es una posición muy optimista, es la posición del innovador, del que cree en lo que está experimentando. Entonces, mi probabilidad inicial, sin trampa ni cartón, os digo que es que lo más probable es que veamos una diferencia media de 6 días. Entonces, luego tú haces el experimento, y en el experimento te encuentras con que la diferencia media no son 6 días, son 3 días. Y entonces te tienes que preguntar, si fuera verdad la hipótesis de que lo más probable es que con el tratamiento A se curen 6 días antes, si esa hipótesis es verdadera, ¿cómo de probable es que se hayan curado solo 3 días antes? Y lo que el teorema de Bayes te hace es generarte a partir de aquí una probabilidad a posteriori. Partes de tu asignación inicial. Esta es la probabilidad a priori de que algo suceda. Aquí es donde puedes ser pesimista, optimista, tibio, lo que tú quieras. Esto es lo que tienes. Luego obtienes los datos, que es la E aquí, la evidencia. ¿Cuál es la probabilidad de ver estos datos, de que yo hubiera visto estos datos a partir de mi hipótesis de partida? Si has obtenido una diferencia todavía mayor que la tuya, muy alta. Si has obtenido una diferencia mucho menor que la tuya, muy baja. Y ponderando esta función de la probabilidad inicial por esta función de verosimilitud, lo que nos da es la probabilidad a posteriori. Os lo explico con un ejemplo de ensayos clínicos. Aquí tenemos dos distribuciones de probabilidad alternativa. Esta es la hipótesis conservadora. La diferencia entre tratamientos es 0. Eso quiere decir, la mayor parte de las... Si repetimos el experimento, si hacemos el experimento, la mayor parte de las veces no habrá diferencia entre los dos grupos. La mayor parte de los resultados estarán aquí. Esta es la hipótesis conservadora. Y esta es la hipótesis optimista. Sí que va a haber una diferencia y la mayor parte de las veces vamos a ver que la diferencia es sustantiva, ¿no? Tiene que ser como 0,4 más que el otro. Esta es la hipótesis de partida pesimista o conservadora. Esta es la hipótesis de partida optimista. Hay tantas probabilidades iniciales como sujetos quieras poner en la ecuación. O sea, puedes tomar tantos puntos de vista como sean deseables. Luego haces el experimento. Estos son los datos que observas, ¿no? Esta es la hipótesis pesimista, esta es la hipótesis optimista, ¿no? Y los datos están más cerca de la hipótesis optimista que de la hipótesis pesimista. Aplicando el teorema de Bayes, lo que vemos es cómo las dos probabilidades, la pesimista y la optimista, se corren hacia la derecha. Esta línea de aquí es la de que no hay diferencia entre tratamientos. La hipótesis conservadora, una vez actualizada con los datos, se nos mueve aquí. Y la hipótesis optimista, la del trazo de línea discontinua, se nos mueve todavía un poquito más a la derecha. La idea bayesiana es que si fuéramos acumulando evidencia, si fuéramos haciendo experimentos, eventualmente las probabilidades convergerían y al final aquí habría una sola línea. ¿Sí? No tenéis por qué entender esto tampoco, ¿eh? O sea, esto es totalmente... o sea, esto solo os lo estoy contando porque lo que acaba de aprobar la FDA es que se van a poder hacer experimentos así. Esta es la razón de la que estoy contando. Entonces, simplemente pensad que en vez de, en la concepción subjetiva de la probabilidad, no medimos probabilidades en el mundo, medimos probabilidades en nuestras cabezas. Lo que hacemos es ver cómo nuestras creencias evolucionan con los datos. Y el teorema de Bayes lo que nos permite es ver, o sea, revisar esas probabilidades iniciales, revisar nuestras creencias iniciales, de tal manera que los datos nos vayan haciendo converger en un consenso.
Esto es todo lo que tenéis que... Y también podría suceder hacia la hipótesis, hacia la actitud pesimista, ¿no? Que fueran las dos convergentes. Exactamente, o sea, los datos pueden hacerte evolucionar en cualquier situación, o sea, en cualquier dirección. Si resulta que el experimento sale mal, la convergencia se produciría hacia esta línea. Hacia la línea inicial. Si resulta que el experimento te sale mal y no hay diferencia entre tratamientos, lo que acabarías viendo es que en vez de tener aquí, o sea, en vez de salir el experimento aquí, más cerca de la hipótesis optimista, aquí están los datos, más cerca de la hipótesis optimista, si hubieran salido aquí cerca, la revisión habría llevado estas dos curvas, en vez de cerca de la hipótesis optimista, cerca de la hipótesis pesimista. El bayesiano va con los datos, allá donde le lleven los datos, allá van sus probabilidades. Lo cual, intuitivamente, es lo que muchos de nosotros querríamos, porque lo que nosotros queremos es cuál es la probabilidad de que una hipótesis sea verdadera. Tanta. Vale, y ahora haces un experimento y ves unos datos. ¿Cómo revisas esa probabilidad? Pues así. O sea, eso es lo que intuitivamente querríamos. Es maravilloso por varias razones. La primera de las razones es que capta esta concepción intuitiva, pero a su vez nos permite organizar cualquier tipo de evidencia. Porque, como estábamos diciendo antes, en un experimento frecuentista, lo que estás es midiendo probabilidades de que una cosa suceda si repites el experimento una y otra vez, ¿no? Con lo cual, para actualizar tus probabilidades, perdón, para evaluar tus probabilidades necesitas repetir una y otra vez una misma cosa, de modo obsesivo-compulsivo. Pero la mayor parte de nosotros no somos así, la mayor parte de nosotros vamos actualizando nuestras probabilidades pues a medida que nos vayamos encontrando datos. Pues este experimento nos dice una cosa, este otro experimento nos dice otra cosa, este estudio epidemiológico nos dice una tercera, este estudio observacional nos dice una cuarta y un estudio de cohorte que nos dice una quinta. Nuestras probabilidades en la clave bayesiana no están atadas al diseño de un experimento, sino que vamos actualizándolas a medida que la evidencia se acumula, ¿no? Y por supuesto, no necesitamos ni siquiera aleatorizar para ello, porque recordad la fórmula de la bolsa de la que sacamos experimentos. Un frecuentista le importa mucho la repetición, pero a un bayesiano no. No necesita repetir nada para actualizar sus probabilidades, con lo cual no necesita tampoco aleatorizar para poder darle sentido a sus p-valores, porque no tiene p-valores. No sé si sea posible, y si tiene algún sentido, ver un mismo caso, cómo operan con las dos tipos de... Yo lo puedo hacer, pero eso os complicaría tanto la vida, ¿Sí? que te lo puedo contar después, no os lo voy a hacer delante de las cámaras, y en el capítulo en el que os propongo como lectura de este tema, lo hago. O sea, os intento explicar cómo convergen, cómo puedes hacer converger ambas concepciones de la probabilidad, y porque efectivamente se pueden traducir unas medidas a las otras, ¿eh? Ahora yo simplemente quiero, para no liaros, y porque se está acabando el tiempo, haceros ver cuál es el dilema de la... O sea, os he explicado cómo decir. Tenemos esta concepción bayesiana que tiene muchas cosas buenas, voy a intentar deciros alguna cosa mala que tiene, ¿vale? Y una cosa mala que tiene es que en realidad, cuando hablamos de probabilidades subjetivas, hay tantas probabilidades como queramos poner en juego. Es decir, si quisiéramos tomar una decisión en esta sala, una forma de tomarla sería medir vuestras probabilidades iniciales de que un medicamento va a funcionar, recopilar los datos y ver cómo esas probabilidades, vuestras probabilidades iniciales, se actualizan. ¿Cuál es el problema? Pues que normalmente la evidencia no va a hacer que de un solo golpe todas converjan hacia el mismo punto, como se ha puesto en el experimento. Si tú tienes a un tipo que es muy pesimista y a un tipo que tienes a un tipo muy pesimista y a un tipo muy optimista juntos, va a hacer falta muchos experimentos y muchos datos para juntarlos. Y normalmente en la industria farmacéutica tú tienes muchos optimistas porque se juega mucho dinero en el experimento. Pero entre los pacientes tienes a muchos pesimistas porque no se fían de que los tratamientos experimentales les vayan a salvar, a menos que estén desesperados, en cuyo caso su aversión al riesgo desaparece. Pero cuando los pacientes no están desesperados suelen ser muy conservadores. Entonces, ¿cómo puedes poner de acuerdo a gente con probabilidades a priori tan dispares? Pues acumulando muchos datos. Pero claro, esto encarece el proceso, porque cuanto más experimentas, más tardas en tomar la decisión. Este es un problema. Puedes entonces decir, pues mira, no voy a intentar partir de vuestros
probabilidades particulares. Vamos a partir de probabilidades abstractas. Vamos a tomar un punto de vista pesimista, un punto de vista optimista, genéricos, y vamos a ver cómo se pueden aproximar. Vale, ¿cómo fijas entonces qué es pesimista y cuál es el optimista? Pero ¿cuál es optimista y cuál es pesimista? ¿Cuáles son los valores que definen las dos curvas que os acabo de mostrar en la pantalla? Pues hay que tomar una decisión también. Y esa decisión es complicada. Bueno, pero un bayesiano te diría, pues utilicemos la teoría formal de la decisión. Vamos a intentar hacer un análisis estratégico de lo que todos queremos y en función de eso buscamos los priors. Ya, pero entonces la cosa se te complica matemáticamente una barbaridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la concepción bayesiana de la probabilidad capta muchas de nuestras intuiciones sobre lo que querríamos que fuera la probabilidad, pero cuando se trata de tomar decisiones en grupo, que es lo que hace un regulador, la cosa se te complica. Porque hay intereses en conflicto, porque queremos cosas distintas, tenemos distintos grados de aversión al riesgo y sin embargo la decisión que hemos de tomar debe contentarnos a todos. Y este es el problema de la probabilidad cuando la aplicas a los experimentos regulatorios. Lo que teníamos hasta ahora en las agencias de medicamentos es una concepción frecuentista de la probabilidad con reglas de decisiones muy simples, aunque muy difíciles de interpretar. P menor o igual que 0,05, el ensayo es positivo. P mayor o igual que 0,05, el ensayo es negativo. Que P menor o igual que 0,05, el medicamento está aprobado. Que P mayor o igual que 0,05, el medicamento está excluido. Aunque sean reglas muy difíciles de interpretar en términos probabilísticos y la mayor parte de la gente las interprete mal, el mensaje práctico lo coge todo el mundo. Menos que esto, vale. Más que esto, fuera. Y esa era la ventaja del frecuentismo desde el punto de vista regulatorio, que la regla de decisión es muy clara, aunque sea difícil de interpretar conceptualmente. Y para el regulador como en la ciencia, o sea, la mayor parte de los psicólogos, sociólogos, economistas que hacen experimentos con P menor o igual que 0,05 no se preocupan de qué quiere decir P menor o igual que 0,05, ni cuántas veces hay que repetir esto para que valga. Solo saben que P menor o igual que 0,05, bueno, mayor, malo. ¿Y todos de acuerdo? Aunque no entendamos cuál es la concepción de la probabilidad de fondo, todos sabemos cuáles son las reglas. La concepción bayesiana lo que te permite es tener una interpretación más clara de lo que es la probabilidad, que se aproxime más a lo que son nuestras intuiciones. Pero ¿qué ocurre? Que para ponernos de acuerdo sobre cómo tomar una decisión, la situación se te complica una barbaridad. Esto es dicho de modo en dos palabras y de modo muy grosero, todo lo que tenéis que recordar de aquí a lo siguiente. O sea, esto que os he contado hoy simplemente para que veáis cuál es el diseño del experimento, cómo ese diseño del experimento se apoya en una interpretación de la probabilidad, pero para lo que vamos a decir a partir de ahora no es necesario que os acordéis, no vamos a volver a hablar de P's y de alfas y de priors y de bayes. La diferencia fundamental es que para interpretar el resultado del experimento, una es poco intuitiva, pero muy fácil de aplicar, y otra es muy intuitiva, pero muy complicada de aplicar. Esa es la diferencia que... ¿Y por qué esto es importante? Porque hay una distinción entre experimentos que debemos tener presente a partir de ahora a lo largo del curso. Experimentos para aprender y experimentos para demostrar. Los experimentos para aprender son experimentos que tú haces por tu cuenta porque tienes curiosidad y quieres saber si un medicamento funciona. Y el resultado te importa solo a ti. Tú haces el experimento y lo que salga. Es un experimento para aprender. Un experimento para demostrar es cuando, además de convencerte a ti, tienes que convencer a alguien. Y ese alguien puede que no tenga ni tus mismos criterios, ni tu mismo optimismo, ni tu mismo entusiasmo. Y ahí las cosas cambian, porque lo que puede ser válido en un experimento para aprender puede ser inaceptable en un experimento para demostrar. Es el ejemplo de las probabilidades a priori optimista y pesimista. Lo que convence a un optimista no va a ser lo que convence a un pesimista. Y los experimentos regulatorios no son experimentos para aprender, son experimentos para demostrar. Son experimentos en los que una industria, una compañía farmacéutica, tiene que someter evidencia ante un regulador que de entrada no se fía de él, por eso le está pidiendo que aporte los datos, y examinando esos datos tiene que recomendar una decisión para que el médico prescriba tratamientos.
Por eso los experimentos regulatorios no son experimentos para aprender, son experimentos para demostrar, porque implican a agentes con intereses en conflicto que van a exigir cosas muy distintas de la evidencia para poder aceptarla. Y les tienes que poner a todos de acuerdo. Lo que los ensayos frecuentistas han hecho hasta ahora es ponerles a todos de acuerdo sobre la base de reglas muy oscuras conceptualmente, pero muy simples de aplicar. Y el mundo al que nos estamos moviendo con la ley de curas del siglo XXI es un mundo en el que podemos hacer ensayos maravillosos, pero no está claro cómo nos vayan a poner de acuerdo. No está en absoluto claro cómo esta evidencia va a convencer a los críticos de la industria de que la industria no les engaña, a los médicos de que la terapia es mejor de la que reciben. No es obvio. Y el papelón que tiene que resolver la FDA norteamericana durante este año, porque es el mandato legal que tiene, es decidir en qué condiciones los ensayos bayesianos, los estudios observacionales, los registros electrónicos pueden producir evidencia convincente sobre la eficacia y la seguridad de un medicamento. Y para resolver esta papeleta, para decidir esto, tienen que plantearse justamente este problema. ¿En qué condiciones un experimento demuestra eficacia y seguridad ante unos agentes que pueden tener probabilidades a priori completamente distintas? Este es el problema que se va a plantear aquí. A ver, yo soy socióloga, entonces lo que me salen son preguntas sobre, por ejemplo, si a la hora de establecer las probabilidades a priori, es de veras completamente subjetivo en el sentido de que no haya, por ejemplo, reglas de precaución. Ahí puedes, o sea, lo bueno del bayesianismo, y esto es un mérito indiscutible que tiene, es que puedes obtener tus probabilidades a priori de cualquier manera. Las puedes extraer de sujetos individuales a través de cuestionarios, es decir, a través de cada uno de nosotros. Puedes fijar probabilidades convencionales como las que os acabo de mostrar, un valor convencional de conservador y un valor convencional optimista. Puedes, como decía antes nuestro compañero, intentar extraer tu probabilidad a priori de los datos, lo que se llaman probabilidades a priori objetivas. Es decir, esto es lo que sabemos hasta ahora de un medicamento, tomémoslo como punto inicial de nuestra estimación de probabilidad. O sea, un bayesiano te va a decir que tiene todo un menú de opciones para definir tus probabilidades a priori. La cuestión es, ¿cuál eliges? Claro, pero sí, lo que pasa es que a mí lo que me hace ruido es la cosa de subjetivo, porque pareciera entonces que de veras, ¿no?, es la ocurrencia de un individuo. No puede ser así. O sea, Lo puedes hacer, hay otros bayesianos que lo que te dicen es, lo que puedes hacer es preguntarle a un grupo de expertos. O sea, saca las probabilidades a priori de un grupo de expertos, en una enfermedad, en un tratamiento, y alguien te dirá, ya, pero es que ese grupo de expertos está pagado por la industria. Es muy, o sea, quiero decir, consideraciones de precaución. también lo puedes hacer, vamos a intentar ser muy conservadores, pero entonces alguien te dice, pero eso es lo que hace el frecuentismo tradicional. El frecuentismo lo que hace es ser todo lo conservador que se puede ser. Entonces, ¿para qué vas a cambiar? Sí. De hecho, incluso un bayesiano lo que le diría a un frecuentista es que, bueno, los frecuentistas tampoco son tan objetivos como pretenden, porque el valor P está definido convencionalmente, arbitrariamente. Entonces, esa es la respuesta que diría un bayesiano. Bueno, sí, nosotros somos objetivos, pero al menos nosotros lo decimos frontalmente, ¿no? Lo asumimos. Yo, híjole, tengo muchos problemas ahorita porque yo tiene ya tiempo que me declaro bayesiano en términos de estadística. Entonces, estos problemas que presenta, pues no son problemas sencillos, que yo como bayesiano había dicho, pues sí, aceptemos que haya análisis bayesiano en los estudios epidemiológicos, en los estudios clínicos y qué tiene de problemático. Pero no, pues sí tiene bastantes cosas problemáticas. Ahora, mi pregunta es, ¿el problema para quién es? Muchos de los que defienden el bayesianismo dicen que, bueno, sí hay paquetes estadísticos, sí hay toda una serie de herramientas matemáticas en la actualidad que permiten facilitar un poco todos estos procesos, porque hasta donde yo he entendido el problema del bayesianismo tiene que ver con su parte formal. Esa es la bronca. En esta parte de las reglas, el problema es la parte formal, matemática, que no es tan sencilla de manejar como la parte frecuentista. Entonces un bayesiano podría decir, bueno, sí, ya lo tenemos, ¿no? Pero me parece que apenas lo están
desarrollando y que en definitiva no es tan claro como O sea, hay el casos de éxito, frecuentista. hay casos de éxito y casos de fracaso, pero honestamente te digo, es que vamos a ver lo que dice la FDA durante este año. Porque, sí, No, ya ante esa pregunta. Más compleja ya no. Lo único que iba a decir era si estos dos casos, como estabas diciendo, ¿no? Los experimentos son diferentes si son para aprender o si son para demostrar. En estos casos se aplican normalmente en casos para demostrar, que fueron ya previamente alimentados por experimentos para aprender. O sea, el por qué estamos Exacto. usando esta, no, si regresamos a las fases de la... exacto, del tienes toda la ensayo, razón, muy bien ¿no? visto. Sí. Ya desde antes del F1 hay un F0, una fase 0, en donde se está preguntando por qué químico podemos usar para X o Y, ¿no? Y ya hubo, ese fue el de aprender, y también el de la dosificación, ya empieza a ser una migración Exacto. entre el aprender y el demostrar, ¿no? Exacto, justamente es eso, sí. O sea, en realidad diríamos, el experimento regulatorio es el experimento para demostrar, y hasta aquí todo es para aprender. Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. No, pero está muy bien aclarado, o sea, está muy bien aclarado, lo has visto muy bien. Juan Carlos. Sí, en filosofía de la ciencia social en general se ha puesto de moda un argumento contra este tipo de investigaciones, ya sea RCT o investigaciones que usen sistemas de ecuaciones estructurales. Y el argumento viene a decir que bien la dimensión de explicación, de inferencia, extrapolación, que este tipo de investigaciones son insuficientes, que hace falta algo más y que ese algo más es un mecanismo. Que el mecanismo puede fungir como evidencia a favor de... Los filósofos veremos este tipo de pruebas. Hay muchos filósofos que te dicen, todo esto sucede porque estamos razonando a una escala puramente estadística. O sea, no pretendemos pronunciarnos sobre cómo funciona el medicamento, sino sobre los efectos que observamos. ¿Dónde están los mejores efectos? Y para eso nos está la probabilidad. Pero dicen filósofos, si nos preguntáramos no ya qué funciona mejor, sino por qué funciona mejor, y metemos no ya probabilidad, sino causalidad en la decisión, podríamos resolver nuestros dilemas. Incluso este tipo Yo no de creo, crítica ¿verdad? tiene como un degradé, pues a veces solamente es una crítica hacia tu noción de explicación. Entonces, bueno, te está respondiendo qué es lo que causa, no estás diciendo por qué lo causa, no entiendes qué está pasando. Pero también he encontrado otros argumentos mucho más fuertes que dicen que la única forma de hacer una extrapolación a partir de investigaciones de este tipo de estadística es si tenemos un mecanismo social, o bueno, biológico en este caso, pues. Entonces, me gustaría saber qué... En la sesión de filosofía del asunto, que es dentro de 2, me detendré más en este tema. Y ahora, de verdad, porque ya tenemos que terminar, la sala se cierra, quiero decir, no tenemos que terminar porque tenemos a nuestros compañeros técnicos grabando, con lo cual ellos ya deben cerrar, pero yo encantado de seguir hablando con vosotros. El mensaje que quiero que recordéis de esta sesión es, los ensayos clínicos son experimentos regulatorios. Los experimentos como experimentos regulatorios, su fuerza está en su poder estadístico, y hay dos formas distintas de interpretarlos. Una, la que hemos manejado hasta ahora, que tiene una concepción de la probabilidad confusa, pero una regla de decisión clara, y una posibilidad futura de utilizar probabilidades bayesianas, donde la probabilidad será más clara, pero la regla de decisión más complicada. Este es el dilema que tiene que enfrentar la FDA durante este año para decidir cómo vamos a partir de ahora a probar medicamentos. Y lo que vamos a ver en las instituciones sucesivas es cuáles son los conflictos de intereses a los que estas decisiones se tienen que hacer frente, ¿no? Esto será lo que veamos en la sesión de dentro de 2 semanas, sobre historia y sociología de los ensayos clínicos. La semana que viene, Marta Bertolaso, una filósofa del cáncer que trabaja en Roma, vendrá a darnos una charla que también será anunciada dentro de la lista de distribución del seminario, pero os la recomiendo porque, en fin, es Marta y trabaja muy bien sobre el tema. Así que muchas gracias ahora y cerramos la sesión. Gracias a nuestros oyentes desde allá donde nos sigan y a nuestros asistentes digitales allá donde estén viendo el curso. Y ahora ya podemos hacer preguntas, charlar, se pueden ir, o sea, gracias por estar aquí 3 horas resistiendo este acento español imposible. Me estoy quedando sin voz, las diapositivas salían sin imágenes, esto era un poco caótico, pero hemos sobrevivido. Gracias.